Bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Economía Política. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a conversar acerca del núcleo temático 2 o unidad 2, cuya competencia específica es analizar las diferentes políticas económicas que aplica el Estado para lograr el bienestar económico y social. Los temas de estudio específicos son las políticas económicas del Estado. Entre ellas tenemos la política monetaria, la política fiscal, la política social y programas de reducción de la pobreza, la política cambiaria, la política comercial e industrial, las políticas de reforma agraria y nacionalización. Podemos decir que todos los gobiernos aplican políticas económicas. ¿Con el fin de que, bueno, pueden tratar de lograr, estabilizar los precios, pues bajar la inflación, reducir la desigualdad, fomentar el crecimiento? Y para ello, entonces el Estado se apoya en esas herramientas llamadas políticas económicas, las cuales pueden ser, como se los mencioné anteriormente, monetaria, fiscal, cambiaria, entre otras. Podemos decir entonces que a través del gasto público, los impuestos, la regulación de mercados y programas sociales, el Estado busca redistribuir la riqueza y mejorar, mejorar la salud, la educación y buscar el bienestar general de la población. Dentro de esta política tenemos la política fiscal, que es aquella que se encarga, pues, de gestionar los tributos a través de los impuestos, pues. Pueden ser impuestos directos, indirectos, entre otros, y el gasto público. Un enfoque, desde el punto de vista de la política fiscal, hay dos tipos de enfoque: un enfoque expansivo y un enfoque contractivo, de contracción, o sea, es diferentes tipos de política. Entonces, con la política fiscal, el Estado gestiona esos impuestos y el gasto público. Entonces, por ejemplo, un enfoque expansivo trata de aumentar el gasto, pero ¿para qué? Para lograr el crecimiento de la infraestructura, mejorar la educación, crear más instituciones, mejorar las instalaciones ya de educación ya que ya están consolidadas, pero sí han sufrido ciertos deterioros, vamos a llamarlo así. También los servicios de salud, como los hospitales. También puede impulsar la economía, trata de impulsar la economía desde un punto de vista restrictivo, tratando de controlar los déficits. De ahí entonces que la política fiscal, a través del gasto público y los tributos, pueden los gobiernos influir en lo que quiera o lo que se trace como objetivos o metas desde el punto de vista de los planes de la nación y que traten de que esto se logre a través de esas medidas de política. Entonces, gestionando el empleo, la demanda agregada, se puede materializar, pues, todo ello. Entonces, puede el Estado con ello tratar de estabilizar ciclos económicos y también financiar servicios públicos. Entonces, las herramientas principales que utiliza la política fiscal es el gasto público, como la inversión en infraestructuras y servicios, y los ingresos públicos a través de los impuestos. Se de ahí la importancia del presupuesto que cada estado pues diseña cada año para después de lo que se recaudó, esos ingresos públicos, los vierte a la sociedad y entonces con ello satisfacer las necesidades públicas. Y por supuesto que no siempre todo el mundo quedará satisfecho porque los ingresos no siempre cubren todas las necesidades públicas. Es por ello entonces la importancia que tienen los gobiernos de priorizar cómo se va a revertir esos ingresos obtenidos a través de los servicios e infraestructura a la sociedad.
sea, hay que priorizar cómo se va a hacer ese gasto. Hoy día en algunas de esas cosas se les llama inversión social. Entonces, esas son las herramientas principales. Cuando hablábamos entonces de una política de punto de vista fiscal de expansiva, entonces aumenta el gasto o reduce los impuestos. ¿Para qué? Para impulsar la economía durante recesiones. O contractiva, pues reduce el gasto o sube los impuestos para frenar la inflación y controlar el déficit. Entonces, expansiva aumenta el gasto o reduce los impuestos. Contractiva, pues reduce el gasto o sube los impuestos. Cuando se quiere, por supuesto, frenar la inflación y controlar el déficit. Entonces, esas políticas es según lo que se quiera. Si se quiere impulsar la economía, generalmente son expansivas. Cuando se quiere controlar los déficits y frenar la inflación, es contractiva. Entonces, los objetivos generalmente son estabilizar la economía, fomentar el crecimiento a largo plazo y la distribución de los recursos. el, estas políticas generalmente son implementadas o directamente por el gobierno. De ahí esas decisiones pueden impactar la producción, los precios y la inversión de las diferentes naciones. Por ejemplo, en nuestro país, desde el punto de vista de la recaudación de los tributos o la obtención de esos ingresos que se van a revertir a la sociedad, este, o esos ingresos que no son más que los tributos, se basa en una serie de principios y que están establecidos en la Constitución, como son la legalidad, la progresividad, la equidad, la no confiscatoriedad y la capacidad contributiva y la generalidad. ¿Qué lo que se logra, qué se quiere, qué quiere o qué quiere, pues, cuando se establece eso y que está establecido en la Constitución en función de esos principios? Lo que se quiere es que exista un sistema más justo, donde todos contribuyan según sus posibilidades y que la ley sea clara y no desproporcionada. Desde el punto de vista de que es eso de la legalidad, bueno, ese principio dice que establece o trata de que nadie puede ser obligado a pagar impuestos sin una ley previa que lo establezca y determine sus elementos, quién es el sujeto, cuál es la base, cuál es la alícuota. O sea que no, debe ser legal lo que se va a cobrar, cómo se va a cobrar, a quién se va a cobrar. La generalidad, o sea que todos los ciudadanos deben contribuir con los gastos públicos y que no debería haber ningún privilegio o privilegios indebidos. Otro de los principios, pues, es la progresividad y capacidad contributiva, o sea que la carga tributaria debe distribuirse de una forma equitativa, porque o sea, aumentando la alicuota o desde el punto de vista que a medida que aumenta la capacidad económica del contribuyente, pues debe pagar más impuestos. Por eso que es progresividad y capacidad contributiva, o sea, el que más gana, pues debe pagar más tributos. En cuanto a la equidad o justicia tributaria, pues lo que se busca es la aplicación de la norma. ¿Cuáles son las condiciones? Una distribución justa de la carga fiscal. En cuanto a la no confiscatoriedad, entonces, en este caso, pues ese principio establece que los tributos no pueden ser tan elevados que, por supuesto, absorban una gran parte sustancial de lo que percibe el sujeto. Y entonces debe ser desde el punto de vista de la progresividad del contribuyente, llegando, por supuesto, a que estos tributos no sean tan elevados que pueda a, no- a que a ser expropiados de sus bienes, solo porque no se haya hecho no ha existido una justicia tributaria, pero también entonces está también desde el punto de vista relacionado con el principio de equidad, entonces no confiscatoriedad de las propiedades. La no retroactividad, las normas tributarias, entonces la no retroactividad es que las normas tributarias se aplican hacia el futuro.
O sea que no ha hecho sus situaciones pasadas. Tiene que ser en el presente. Existe otro tipo de política que es la política monetaria, que se puede decir que los bancos centrales controlan la oferta de dinero y los tipos de interés para estabilizar los precios y fomentar el crecimiento económico. Por ejemplo, la política monetaria se puede decir que es un conjunto de medidas que adoptan los bancos centrales. ¿Para qué? Para manejar la cantidad de dinero de esa nación, de ese país, a través del crédito, las tasas de interés en la economía. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, su objetivo principal es mantener la estabilidad de los precios, fomentar el crecimiento económico sostenible y reducir el desempleo. Y como la política fiscal también tiene tipos de políticas expansivas y restrictivas. Desde el punto de vista de la política monetaria, un tipo de política expansiva es cuando se aumenta la oferta de dinero o la oferta monetaria y entonces bajan las tasas de interés para estimular la economía, impulsando el consumo y la inversión. En cambio, se dice que es una política restrictiva porque reduce la cantidad de dinero y entonces aumenta las tasas de interés para frenar la inflación y en este caso evitar el sobrecalentamiento económico. Entonces, son medidas contrarias dependiendo del objetivo que se trace el gobierno en un momento determinado. Cuando quiere impulsar el consumo y la inversión, utiliza una política expansiva y cuando quiere frenar la inflación y evitar un sobrecalentamiento económico, pues utiliza políticas restrictivas desde el punto de vista monetario. Para ello se apoya una serie de herramientas, como cuáles, bueno, la tasa de interés, las operaciones de mercado abierto, los coeficientes de cajas o reservas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las tasas de interés, bueno, ajustar el costo del dinero para influir en préstamos y ahorros. O sea, utilizando tasas de interés activas y pasivas dependiendo de lo que quieran, si quieren motivar o no. Por ejemplo, cuando se quiere motivar al ahorro, las tasas aumentan desde el punto de vista del ahorro, si no lo contrario. En cuanto a la otra herramienta llamada operaciones de mercado abierto, pues es a través de la compra-venta de títulos valores como bonos. ¿Por qué? Bueno, por el Banco Central, pero ¿para qué? Para inyectar dinero o si es lo contrario, desde el punto de vista, como dije, compra-venta, todo lo contrario, si se quiere inyectar dinero o retirar liquidez de la economía. Por eso existe otro también, que es el coeficiente de caja o requerimientos de reserva, que en este caso pues, es cambiar la cantidad de dinero que los bancos deben mantener inmovilizado, que es la llamada reserva legal. Entonces, el Estado exige una cantidad de dinero, un porcentaje de dinero pues, en las bóvedas de los bancos centrales a las diferentes instituciones financieras. Puede aumentarla o reducirla desde el punto de vista de si es una política expansiva o restrictiva. Eso tiene ciertos impactos porque afecta directamente pues, a las tasas, a tasas, por ejemplo, como los préstamos, como los depósitos, a los diferentes mercados como el mercado de inversión, las tasas hipotecarias. Entonces, los bancos centrales lo que tratan con esa medida es buscar como estabilizar o lograr un equilibrio y con ello, pues, garantizar, evitar inflaciones altas, muy altas o garantizar un aumento de precio. En nuestro país, pues el Banco Central de Venezuela utiliza esa herramienta para manejar la liquidez. Puede serlo a través de las diferentes herramientas que mencionamos anteriormente. Existe otro tipo de política económica
por parte de los gobiernos, como es la política social y programas de reducción de la pobreza. Tenemos la política social y programas de reducción de la pobreza que busca, pues, o mejor dicho, vamos a decir que es un conjunto de medidas económicas y humanitarias que pretenden sacar permanentemente a las personas de la pobreza. Como a través de qué medidas, bueno, incluyen, por ejemplo, transferencias directas, subsidios, alimentos o servicios, o misiones sociales. Aquí en Venezuela existen transferencias directas, existen diferentes misiones, subsidios de alimentos, y así como en otros países. Entonces, el Estado interviene a través de esas medidas de políticas sociales y para tratar de que esos países salgan de la pobreza. Por ejemplo, en América Latina, podemos decir que existen muchos tipos de problemas desde el punto de vista, pues somos economías en desarrollo, hay unas que son más pobres que otras, y existe mucha exclusión social, hay imposibilidad de tener empleos con ingresos, con buenos ingresos, y que no hay un buen acceso a oportunidades de trabajo y la mayoría, en muchos casos, viven a niveles de subsistencia. Existen servicios de salud precarios y de educación. No cubren, en muchos casos, la seguridad social y hasta desde el punto de vista de la justicia. Este, por ejemplo, existen sectores como los grupos indígenas que son los más afectados o excluidos desde el punto de vista social. Se ha tratado, pues, desde el punto de vista internacional y a través de diferentes instituciones, y se han tomado medidas, pues, de tratar de que esto sea erradicado, tratar de disminuir estas diferencias y esas asimetrías desde el punto de vista mundial. Entonces, se han enfocado en políticas sociales sostenibles. Por ejemplo, erradicar la pobreza como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU proyecta, pues, un enfoque integral que equilibre el crecimiento económico inclusivo, el desarrollo social, hasta, hasta la protección del ambiente. Y de ahí entonces tratar de que se puedan empoderar comunidades vulnerables como los acabamos de mencionar, los indígenas o los más pobres, pues. Tratando de que de fortalecer la salud, la educación, garantizar derechos económicos, tratando de fomentar resiliencia ante crisis climáticas. ¿Qué se debería tocar, pues, o aspectos claves desde el punto de vista de una política social sostenible? Primero que nada, un enfoque de desarrollo humano, o sea, no solamente pensar en Producto Interno Bruto, lo que se va a producir, cómo se va a producir, para quién se produce, sino que también se debe pensar en un enfoque de desarrollo humano, un crecimiento, pero desde el punto de vista también tomando en consideración el desarrollo humano. Pues entonces buscar ampliar las oportunidades y capacidades de las personas tratando de que éstas puedan acceder a un empleo digno, una educación y una salud y vivienda. Otro sería la protección social y la resiliencia, pues implementar diferentes sistemas, incluyendo, ¿para qué? ¿Por qué diferentes sistemas? Bueno, para proteger a la población vulnerable frente a crisis económicas y lo que estamos viendo sobre todo este año, los desastres climáticos y promoviendo su capacidad de adaptación. El empoderamiento y la participación, pues diseñar estrategias sostenibles que exijan la incorporación activa de las comunidades y que ellas mismas traten de diseñar las soluciones respetando sus contextos. La reducción de la desigualdad, pues enfocarse en la igualdad de género, acceso a recursos, no solamente como servicios financieros, tierra y por supuesto la reducción de la brecha de ingresos. Existe la economía inclusiva y verde. ¿Qué es eso de la economía inclusiva y verde? Pues tratar de fomentar empleos desde el punto de vista agrícola sostenible
el apoyo a la economía popular para garantizar ingresos duraderos. Existen diferentes programas orientados a la sostenibilidad y tratados o tratados o enfocados en la educación a largo plazo y la salud. También se debe tratar de desarrollar capacidades como programas de formación técnica y acceso a microcréditos para pequeños productores y emprendedores. La protección ambiental comunitaria, o sea que iniciativas que vinculan la generación de ingresos desde el punto de vista de la conservación de recursos naturales, como los- el ecoturismo, la agroecología. Otro tipo de política que utilizan los estados es la política cambiaria. Esta que trata pues de regular el tipo de cambio y las diferentes de flujos o transacciones de divisas y con ello pues tratar de proteger la moneda nacional y fomentar el comercio. Podemos decir entonces que la política cambiaria no es más que un conjunto de acciones, estrategias y diferentes reglas que implementan los gobiernos y también los bancos centrales, por supuesto. ¿Para qué? Para administrar el valor de la moneda nacional frente a divisas extranjeras. Y de allí tratar de, pues, de brindar una estabilidad cambiaria, reducir la inflación y regular pues, en el mercado de divisas para mejorar la competitividad económica. Para ello existen diferentes tipos de regímenes cambiarios. Entonces, los países, desde el punto de vista determinado o en la situación que se encuentre, pues ellos toman diferentes medidas, diversas políticas, y desde el punto de vista se apoyan en diferentes regímenes mm, cambiarios. Por ejemplo, existe el régimen cambiario llamado tipo de cambio fijo, que es cuando el Banco Central establece un valor único y constante de la moneda local respecto a las divisas. O generalmente se ancla a una divisa más fuerte. Entonces, existe un único valor y es constante de la moneda local respecto a una divisa fuerte. Por eso que se llama fijo, cambio fijo. También existe el tipo de cambio flexible o flotante, que el valor o el tipo de cambio se determina libremente por el libre juego en el mercado de divisas, o sea, de la oferta y la demanda en el mercado, los que quieren comprar y los que quieren vender. Existe también otro tipo de cambio llamado flotación administrada, es que la moneda fluctúa, pero el Banco Central interviene cuando hay movimientos muy bruscos o que van a ocasionar mucho desequilibrio. Entonces él busca intervenir y estabilizar, aunque sin fijar el tipo de cambio. O sea que él interviene a esos movimientos abruptos o desequilibrios nada más. Pero también es una manera pues de frenar el tipo de cambio. ¿Qué tipo de impacto u objetivos se trazan con estas medidas de políticas? Bueno, primero la estabilidad de los precios, porque ayuda a controlar la inflación al influir en el costo de los bienes, sobre todo los bienes sobre todo de los bienes importados, generalmente materias primas o productos terminados. Y muy importante, pues por supuesto, la materia prima, que son los que van a reincorporarse en el aparato productivo nacional, industrial o agropecuario, o en el cual se van a obtener, donde se van a utilizar para obtener diferentes bienes nacionales. También desde el punto de vista de la competitividad, puede ajustarse pues para mejorar las exportaciones o proteger la producción nacional. En cuanto a las reservas internacionales, bueno, desde el punto de vista de qué objetivo. Bueno, la intervención en el mercado puede permitir aumentar o gestionar las reservas, bien sea reduciendo la vulnerabilidad externa. Desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿qué podemos decir? Bueno, la administración cambiaria a través de los bancos centrales o organismos especializados, quienes deben ordenar o coordinar, mejor dicho, esas políticas junto con la fiscal y la monetaria.
También tenemos otro tipo de política económica del Estado, que es la política comercial e industrial. Bueno, en ella lo que se hace es que, o mejor dicho, desde el punto de vista de la política comercial, es un conjunto de iniciativas que regulan el intercambio de bienes y servicios con otros países, o sea, exportaciones e importaciones. Su objetivo es gestionar la apertura o aislamiento económico mediante diversos instrumentos, como los aranceles y cuotas o acuerdos comerciales o promoción de exportaciones. Por ejemplo, tenemos que una política comercial como una herramienta estratégica. Ellos pueden moldear la economía, fomentar el crecimiento y posicionar a sus países en el mercado global. Entonces, este conjunto de iniciativas que regulan el intercambio de bienes y servicios utiliza diversos instrumentos como aranceles y cuotas, como los impuestos y límites a las importaciones. ¿Para qué? Para proteger la producción local. También se trazan acuerdos comerciales. ¿Para qué? Para tratados regionales o multilaterales supervisados, por supuesto, generalmente por la Organización Mundial de Comercio, que busca reducir las barreras. También la promoción de exportaciones, que es apoyo a empresas nacionales para que compitan en mercados externos. En cuanto a la política industrial, bueno, la política industrial, a diferencia de la comercial, es un conjunto de acciones gubernamentales dirigidas a sectores específicos, industriales o empresas o empresas también específicas para tratar de transformar la estructura económica y alcanzar objetivos estratégicos. ¿Cuál es su objetivo? Fomentar la innovación, generar empleos de calidad y mejorar la productividad nacional. Últimamente, en los últimos años, la política industrial se centra en la transición energética y la adopción masiva de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para aumentar la eficiencia operativa. Tenemos la reforma agraria y las nacionalizaciones, que son otras medidas de política, y que son la reforma agraria. No es más que un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legales implementadas por el Estado para transformar la estructura de propiedad y producción de la tierra. Su objetivo principal es redistribuir la tierra, generalmente expropiando latifundios o tierras que son ociosas, mejorar la productividad agrícola y reducir las desigualdades sociales, sobre todo aquellos campesinos sin recursos. ¿Qué características tiene? Bueno, mejor dicho, ¿qué características y componentes principales? Redistribución de la tierra, reordenamiento jurídico, modernización del campo, la justicia social. Existen diferentes tipos de reforma agraria. La expropiación con compensación es cuando el Estado compra o toma tierras para redistribuirla. La que es negociada, son acuerdos para transferir la propiedad. La colectivización es que existe una agrupación de tierras en propiedad colectiva. Generalmente estas políticas surgen cuando existe una alta conflictividad social o cambios políticos significativos. Buscan, por supuesto, aumentar la equidad y fomentar el desarrollo social sostenible. Muchas veces existen intervenciones estatales para controlar recursos energéticos como el petróleo y democratizar la producción. Hoy día se busca, pues, o a diferenciación del siglo pasado, que esas nacionalizaciones estén motivadas por la seguridad nacional o la transición energética, bien sea a través de los recursos energéticos, la soberanía de datos o la función de la sociedad de la propiedad. Podemos decir que en nuestro país se han realizado intentos de ajustar la legislación de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera, aunque se trata de mantener la soberanía estatal, pero buscando fórmulas de participación mixta para aumentar la producción. De ahí que se está cambiando la legislación,
desde el punto de vista de los hidrocarburos en estos últimos meses. En resumen, entonces las políticas agrarias, en especial las venezolanas, han buscado una justicia social, pero que no siempre han dado buenos resultados. En ocasiones, en ciertas actividades agrícolas o pecuarias, han tenido resultados mixtos y generando una disminución en algunos casos de la productividad del país y una alta dependencia de la gestión estatal, aunque eso no quiere decir que hay sectores que sí han tenido un éxito en su actividad. No me queda más que decirme que cualquier duda, sugerencia o comentario, hacerlo a través del foro de dudas o sugerencias de la plataforma virtual. Me despido de ustedes.